noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En el Congreso se está discutiendo un proyecto para regular el uso de la marihuana recreativa y medicinal. Los promotores de esta iniciativa dicen que la intención es cambiar el enfoque de prohibición y quitarle el control de este negocio a las mafias. Y aunque ya pasó el primer de 4 debates, la polémica apenas empieza. Por eso esta noche hemos invitado al senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, y también a Blake Beecher, Country Manager de Biominerales Farm. Bienvenido, senador, y bienvenido, Blake. ¿Cómo están? Juanita, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a Blake, por supuesto a todo el equipo de trabajo y a los quienes nos ven a esta hora de la noche. Blake, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación y gracias, senador, por compartir eso con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes dos por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Bueno, comienzo preguntándoles qué es lo que opinan de este proyecto. Voy a comenzar con Blake para que también nos cuente qué es lo que se quiere aprobar. No, por el tema de recreativo acá tenemos que poner mucho control. A mí me parece, por el tema de medicinal, me parece muy buena idea por los ciudadanos colombianos y también por el gobierno, por el tema de impuestos y educación. Hay muchísimos beneficios. Me gustaría saber qué piensa el senador. Claro, y senador Santiago, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve este proyecto? Sí, el tema de marihuana medicinal ya lo aprobamos en Colombia, incluso lo hicimos en el periodo pasado. Yo tuve la posibilidad de ser ponente de este proyecto en Cámara y lo aprobamos viendo que era una muy buena oportunidad de desarrollo tecnológico, de innovación, de ciencia y tecnología, pero sobre todo de desarrollo científico y médico alrededor del cannabis. Y pues esto viene funcionando, no ha sido fácil, faltan todavía, digamos, muchas licencias, es todavía un negocio incipiente en Colombia, pero tiene, digamos, un futuro prometedor. Frente al tema recreativo no estoy de acuerdo. Yo creo que, pues, evidentemente, siempre creo que el objetivo es loable, pero creo que parten de una premisa equivocada. Y es que el mercado de las drogas, incluso el de la marihuana, que es una droga blanda, pues no se puede medir en los mismos términos de los mercados tradicionales, de oferta y demanda. Como este es un bien de consumo adictivo, inhibe la capacidad de racionalizar del sujeto que consume y al final todo intento, como lo dice Blake, por controlar o regular este mercado lo que hace es crear un mercado negro paralelo. Porque la persona que es adicta al no encontrar las cantidades que su cuerpo le está exigiendo, al no poderlas encontrar del Estado en las cantidades que él quiere o incluso en las formas que él quiere, pues terminará acudiendo al mercado negro. Y esto traería pues una consecuencia terrible y es que el Estado termina compitiendo con el mercado negro por ver finalmente quién es el que provee de la droga a estas personas. Recordemos que esto es un tema de salud pública, esto es un tema social y por supuesto frente a la persona humana bastante complejo y delicado. Por lo tanto, para resumir, en el tema medicinal estamos de acuerdo, hay que promoverlo, seguramente hay que mejorar la forma en la que se está haciendo el negocio para que pueda andar más rápido y dar mejores oportunidades al país para competir internacionalmente, pero en el tema recreativo creo que sería un grave error por las consecuencias que traería para el país. Blake, ¿y qué decir frente a los argumentos que nos está dando el senador en este momento? Usted además es empresario, digamos, trabaja con esto. ¿Qué es lo importante de que se apruebe? ¿Realmente, digamos, sí va a contrarrestar, digamos, esas mafias que existen alrededor del negocio de las drogas? Pero me gustaría clarificar una cosa primero. Es que hay dos plantas, hay cáñamo y hay cannabis, ¿sí? El argumento hoy es como el recreativa por cannabis. Pero sí estamos mirando todos los productos que escuchaste, como los gotas que tenemos aquí, de las pastillas que tengo. Esa es una marca de nosotros, de Sleep, y también los cosméticos que tenemos aquí, registrado con INVIMA, están hechos con cáñamo. Y también eso es un tema de medicinal. Pero el tema de medicinal recreativa es como Uruguay. Están exportando flor. Y aquí en Colombia todavía no podemos exportar flor. Uruguay está produciendo más que 800 millones de dólares en ingresos o utilidades por el país de Uruguay. En California, por solo el estado, es como casi 300 millones de dólares en impuestos. Eso es más que $1 billón en ventas. Yo quiero clarificar, hay cáñamo y cannabis. Y como el senador es diciendo que es como grave por gente, estoy
de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero sí tenemos THC, cannabis para recreativa, tenemos que controlarlo con reglas, con leyes muy estricto para el consumo humano aquí en Colombia. Claro, y hablando de esas leyes, por ejemplo, quienes están promoviendo esta iniciativa dicen, y esto me gustaría también que el senador Santiago me lo respondiera, lo que ellos han explicado es que esto no va a afectar, digamos, a los menores de edad. Esto es para la decisión responsable de quienes tienen más de 18 años. ¿Y qué decir frente a eso, senador? Sí, bueno, nuevamente, aquí nuevamente se termina privilegiando el mercado negro. Gran parte de quienes consumen hoy marihuana en el país, lamentablemente, son los adolescentes y la población universitaria. De manera que, digamos, repito, es loable creer que se puede controlar un mercado de un bien adictivo como la marihuana en un segmento adulto, que uno creería que, digamos, tienen mayor responsabilidad a la hora del consumo, pero al final pues, lo que tenemos es, repito, que en el momento en que el adicto no pueda, digamos, subsanar o resolver su necesidad de consumir droga con lo que le está previendo el Estado, pues va a buscar el mercado negro. Y en el caso de los menores de edad que consumen marihuana o que eventualmente consumirían marihuana, al no poderlo hacer con el Estado, pues nuevamente acudirían al mercado negro. Entonces, fíjese, Juanita, que el argumento que daban ellos, que usted lo expuso al principio de esta entrevista, y es que esto es para quitarle el mercado de alguna forma a las mafias, pues termina siendo, digamos, irreal, porque en un mercado de un bien de consumo adictivo como este, cuando el sujeto no tiene la capacidad de racionalizar el consumo, no tiene la capacidad de hacer un análisis de costo-beneficio de lo que está consumiendo y no puede encontrarle de la mano del Estado todo lo que necesita, pues, digamos, para sobrellevar esa necesidad de consumir droga, pues va a acudir al mercado negro. Entonces, al final, yo estoy de acuerdo con Blake, es decir, todo lo que podamos hacer en el marco de este nuevo negocio del cannabis medicinal, para exportar lo que estamos produciendo, para hacer, digamos, trabajo genético con las plantas de cannabis o cáñamo, como él lo dice, para que esto sea un negocio más rentable en el país, en cannabis medicinal, pues yo estoy de acuerdo, de hecho lo apoyé siendo representante de la Cámara como ponente del proyecto, pero aquí ya estamos hablando de otra cosa, aquí ya estamos hablando de seres humanos que entran lamentablemente en una dinámica de adicción, que se vuelven una carga porque no pueden trabajar, no pueden estudiar, son personas que son enfermas, que el Estado debe obviamente sobrellevar los costos de estas personas, pero que además acuden al sistema de salud pública que también tiene unos costos adicionales para atender a estos seres humanos, no solamente en la prevención, atención, sino después para controlar algunas de las enfermedades que pueden causarse por el consumo de cannabis recreativo. De manera que aquí este es un problema social, es un problema humano, es un problema muy complejo y Colombia no creo que esté en la capacidad de tomar todas estas medidas de control estricto, porque repito, entre más control el Estado, entre más medidas de control estricto sobre estos bienes, pues más se privilegia al final el mercado negro y tenemos un efecto contrario muy negativo y es el Estado compitiendo con las mafias por quién se va a quedar con el mercado de la droga. Y ya vamos a tocar ese punto, senador, porque me gustaría entonces entender, si no es eso, entonces qué es lo que se tiene que hacer. Quienes están a favor de esta regulación, este es otro de los puntos importantes, es que están diciendo que así podría combatirse también a los carteles de la droga. Esto es algo que ya hemos mencionado a lo largo, digamos, de esta conversación, a todos aquellos que se lucran de la ilegalidad. ¿Y qué decir sobre eso, Blake? El tema con los carteles, por ejemplo, si estamos legalizando el recreativo aquí en Colombia, tenemos los genéticas, ¿ok? Estamos hablando de flor, otra vez. La flor sí está legal, hay una reglamentación con el Estado. Como en Canadá tenemos la regla, tú puedes comprar marihuana medicinal recreativa en una tienda como una licorería que está el dueño es el Estado de Canadá. Y cada productor atrás está registrado con el Ministerio de Salud. Entonces, hay 100% trazabilidad con la genética, con el proceso de transformación, los empaques y la distribución. Y cada punto de venta tiene la ley que la gente no puede comprar si no tiene el menor de edad 19 o 21 años. Y con eso podemos controlar este mercado libre. Y por el tema de los carteles,
es que si hay un mercado que es gigante, también acá, 100% de la gente prefería comprar de una tienda controlada, con trazabilidad, y con eso va a evaporar la producción de los carteles, porque no hay demanda por este mercado que es en las calles, afectando a los entes aquí en Colombia. Senador, ¿qué piensa usted sobre eso, sobre esos argumentos de que, digamos, regulándola de esta forma, pues se crearía una confianza en el consumidor? No, lamentablemente esto no ha pasado así. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Ámsterdam, donde Ámsterdam, que además es pionero en el mundo en este tema, ellos crearon unos coffee shops donde quienes quieran consumir pueden asistir allí. Es un mercado muy regulado. Solamente se puede consumir en unos sitios que tienen unas licencias específicas para un tipo de sustancias específicas, y lo que vemos es que alrededor de Ámsterdam, en todo el Red District o el Distrito Rojo, que es como se conoce comúnmente, hay todo un mercado negro, no solamente de drogas blandas, sino de drogas duras, de prostitución y una cantidad más de dinámicas de crimen organizado. Mire, el problema de la droga repito, es un problema de salud pública. El Estado, suponiendo que el Estado proveyera de la droga a quienes consumen, tendrían que certificar, como lo dice Blake, la cantidad que le entregan, porque no le pueden entregar una cantidad indeterminada, y digamos un periodo en el cual deba consumir esa droga. La única ventaja que yo le vería sería la de la calidad de la droga, que entre comillas estaría digamos, garantizada porque el Estado otorgaría una droga eventualmente de buena calidad. Pero al final, como esta persona no puede racionalizar, repito, las cantidades que consume debido a su adicción, al final lo que no consiga del Estado en las cantidades que quiere o que su cuerpo le demanda por la adicción, lo terminará consiguiendo en el mercado negro. Tú preguntabas ahora y me preguntabas, entonces, ¿qué hacer? Yo creo que la política pública contra las drogas debe ser integral. Yo creo que en eso Colombia ha fallado. Yo creo que a Colombia, por ejemplo, le ha faltado mucha prevención, y esto implica hablar de manera abierta, sin tapujos, de los eventuales riesgos que pueden tener los jóvenes o los ciudadanos al momento de consumir la droga. Yo incluso radiqué un proyecto de ley para crear un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, y es para informarle por científicos, por personas absolutamente calificadas, los eventuales riesgos del consumo de sustancias psicoactivas a los jóvenes. Comparar una dinámica como la de Canadá, digamos que es un país institucionalmente más fuerte, con el de Colombia no es fácil, porque digamos, aquí, miren, lo vemos con el cigarrillo y con el alcohol. Los cigarrillos se supone que son de venta controlada, que solamente se pueden vender a mayores de edad, y uno ve menores de edad comprando cigarrillos en todo el territorio nacional sin ningún tipo de control. El tema del alcohol igual, fíjese usted, por ejemplo, en diciembre, en estas épocas de diciembre, los alambiques que se montan en ciudades como por ejemplo Medellín, donde generan licor adulterado para competirle a la FLA. Es decir, lamentablemente en bienes de consumo adictivo siempre hay un mercado negro paralelo, y parece bastante paradójico que mientras el Estado hace enormes esfuerzos, gastando miles de millones de pesos para reducir el consumo del tabaco y del alcohol por las externalidades negativas, es por los costos que genera en el ser humano y en el sistema de salud para atender a esos seres humanos, ahora estemos tratando de incluirle a la ecuación pues un problema adicional con la marihuana recreativa. Digamos, esto hay que ponerlo en justa proporción. Yo sé que digamos que no es fácil, pero repito que esto tiene unos costos sociales y humanos muy altos que Colombia no debería estar en disposición de asumir. Y hablando de esas comparaciones, senador, que usted está haciendo, y también pues este sin duda es un tema de salud pública, pues también se comparan los efectos de la marihuana con otras drogas ilegales y legales, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, que también las consumen sin control las personas que son adictas y nadie tiene ningún problema con eso, y ellos también se están beneficiando, todas estas empresas y demás. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque entiendo esto pues, puede resultar también un problema para ellos, para las personas adictas. Blake. Sí, pero la adicción, eso es un tema como de individual y también educación y disciplina. So, en mi caso, yo no tomo alcohol, ni fumar, ni tomar cannabis, ni tampoco. Pero me gustaría tener, como el senador, tenemos que arreglar las cosas bien. Hay siempre adictos con alcohol, con drogas y eso, pero también sí estamos gastando
campañas con las familias contra el tabaco, alcohol y cannabis, y los beneficios contra los ingresos y los impuestos que estamos mirando en Estados Unidos. ¿Por qué no? Me gustaría invitar al senador, no sé si podemos invitar senadores de Estados Unidos y mirar las reglas y las leyes que ellos tienen, porque Estados Unidos es el número 1 contra lucha contra las drogas. Están poniendo billones de dólares aquí en Colombia y en muchos países contra las drogas. Pero hoy mismo hay muchísimos beneficios con la legalización recreativa en Estados Unidos. So, con los ingresos y los impuestos, yo creo que podemos poner buena educación y mejor programas y educar a los pueblos, las ciudades y la gente aquí en Colombia para estar más responsable con todos. Tabaco, alcohol y cannabis, esa es la responsabilidad del gobierno también, ¿no? Sin duda, y ese ejemplo que usted está poniendo de Estados Unidos también es importante. Incluso ya les digo que esa va a ser la siguiente pregunta que les tengo, pero antes, senador, me gustaría que habláramos pues de eso, de las drogas legales y las ilegales, por ejemplo las bebidas alcohólicas, que también generan un número muy importante pues de fallecidos y de personas enfermas. Claro, Juanita, mire que este es un caso interesante y por eso yo lo mencionaba ahora también. El caso de las drogas blandas, como el tabaco y el alcohol. Digamos, antes, hace algunos años, digamos, no solamente era bien visto, sino que se promovía el consumo de estas sustancias. Y de alguna forma, luego de la prohibición en Estados Unidos y tal, digamos, llegó una época casi que de promoción de consumo de estas sustancias. Y al final, pues, el Estado se da cuenta que esto tiene unos costos enormes y que ni siquiera recogiendo los impuestos del tabaco y el alcohol, al final, por ejemplo, terminan de pagar los costos en salud pública para atender a quienes se enferman por esta condición. Es decir, las personas que les dan derrames cerebrales, cáncer, que les dan EPOC o que les dan, digamos, cualquier tipo de enfermedad relacionada con el consumo, cirrosis o cualquier otra, pues digamos al final no terminan, digamos, estos ingresos por cubrir estos gastos relacionados con el consumo. Eso desde el punto de vista económico de salud pública. Pero el tema social es muy difícil. ¿Cuántas personas se han perdido en el alcohol? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no teniendo, digamos, expectativas de servicio muy amplias, terminan perdidos en el alcohol y terminan perdiendo sus vidas? Y fíjense que de unos años para acá todo lo contrario. El Estado ha hecho esfuerzos enormes para que la gente deje de consumir. Ya, por ejemplo, en las cajetillas de cigarrillo, impuestos altísimos que no impactan en nada el consumo del cigarrillo. Las fotos, por ejemplo, de los pulmones o de las personas muriendo de cáncer por el consumo de cigarrillo. En el caso del alcohol, miles de millones de pesos. Por ejemplo, Caracol ha sacado publicidad con las entidades de tránsito y otros, tratando de que la gente no consuma. Incluso socialmente cada vez se ve peor a quienes se exceden en el consumo de estas sustancias y cada vez tienen menos posibilidades. En el caso del tabaco ya no se puede fumar. Antes se podía fumar en los aviones, en los restaurantes, en los bares. Ya no, casi que se está segregando a quienes consumen estas sustancias, precisamente porque nos hemos dado cuenta de los terribles efectos en la salud pública y en la economía del consumo de estas sustancias. Y la marihuana no es la excepción. La marihuana no es una droga indefensa. Digamos, nadie ha muerto de sobredosis, es algo que escucho todo el tiempo en la marihuana, pero sí hay muchas personas que han perdido su vida de cuenta de la marihuana, hay muchas personas que han recaído en otras drogas de cuenta de la marihuana, hay muchas personas que pierden su capacidad de cuenta de la marihuana. Es decir, esto es una tragedia que no solamente se debe medir en pesos y en muertos, lo he dicho varias veces, sino en la tragedia humana y social que representa detrás de esto, y que si alguien se pusiese a hacer un análisis casi que econométrico, seguramente daría pues unos resultados bastante sorprendentes para ver cuál es el verdadero costo del consumo de estas sustancias. De manera que, yo repito, en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, con el 30% aproximadamente de una cajetilla de recolección de impuestos, nunca se recogerá lo que vale para pagar una enfermedad de una persona que consume cigarrillo toda su vida, que al final se termina muriendo por una enfermedad derivada del consumo. De manera que, repito, es bastante paradójico que mientras le cerramos la puerta a las otras dos drogas blandas, como el alcohol y el cigarrillo, que ya están legalizadas, prohibirlas es muy difícil, pues que ahora querramos meterle a la ecuación una droga adicional.
Ese es uno de los temas más importantes, sin duda, en esta discusión. Y bueno, rápidamente me gustaría que hiciéramos un análisis de los lugares donde esto sí se ha regulado, por ejemplo, la marihuana recreativa y medicinal. Ya Blake lo decía, en Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó en algunos estados en estas últimas elecciones. ¿Y Colombia entonces debería ir en ese camino, Blake? Sí, no, tenemos que cambiar unas cosas. Por ejemplo, nuestra empresa Biominerales Pharma, ya tenemos una inversión media importante, como $7 millones aquí en Colombia, para montar nuestras licencias en Cauca. También tenemos un laboratorio de alto nivel en Bogotá. Y la única manera para regresar esta inversión es para cultivar y exportar el materia prima transformada. Si podemos cambiar la ley o la regulación para exportar la flor, eso es una gran avantaje. Antes hagamos un cambio de ley para recreativa, yo creo podemos pasar el primer paso con el senador y sus compañeros en el Senado para cambiar la ley para exportar la flor y no solo la materia prima transformada en aceite, porque eso es donde Uruguay es ganando casi $1 billón anualmente en impuestos y todavía no podemos hacer eso, pero eso es como el tema que el senador está hablando de la genética. Y just para clarificar una cosa, la genética es importante cuando la planta es sembrada en flor. Cuando estamos transformando en aceite, perdimos la genética, porque perdimos las flavonoides, terpenos y los notas de la flor, que es medicinal por cada enfermedad que los europeos están buscando. Entonces, para mí, ese es un gran paso que podemos discutir un día, si podemos cambiar esta ley para exportar la flor. Bueno, muy bien. Y ya para ir cerrando, ya para ir concluyendo, ¿cómo debe asumir el Estado el tema entonces de la drogadicción? Porque es algo que va a seguir con o sin regulación y si se aprueba o no, digamos, este proyecto que está en curso en el Congreso. Senador, 3 cosas que se deberían hacer. Para mí, atacar toda la cadena de las drogas, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en prevención, acudir a nuestros jóvenes, digamos, mostrarles cuál es la potencialidad del daño por el consumo de drogas y cómo pueden perder su vida allí con información verídica, real y contrastable. Obviamente, atención a quienes lamentablemente ya están y cayeron en la adicción para que ojalá puedan recuperar su vida y finalmente lucha para mí frontal contra las drogas ilícitas y contra el tráfico de drogas. Y esto pasa obviamente por atacar los cultivos ilícitos, atacar las cadenas de producción y por supuesto quienes también la venden de manera ilegal en el mercado. Lo que hace falta es una política pública de las drogas que esté transversalizada y que se aplique obviamente de manera contundente en la lucha contra las drogas. Blake, la misma pregunta, el Estado, ¿qué tiene que hacer en el tema de drogadicción? ¿Cómo lo tiene que asumir? 3 cosas que debería hacer. Para la lucha contra la adicción. Sí. No, tenemos que, como el senador está diciendo, tenemos que educar a la gente, crear programas públicos y también tenemos alternativas. Sí, es que el base es la educación de la gente, es educar y dejar enforzar una responsabilidad en nuestros hijos. Ya tengo 3 hijos. Y ya estoy siempre educándola. Yo no quiero a mis hijos consumir marihuana. Cuando tienen 18 años, cuando estén mayor edad, depende del país. Si en Estados Unidos me parece 21 años es una edad más respetable. Pero sí, educarlas y apoyarlos y tener programas para ayudar a los adictos. Muy bien, son las opiniones encontradas en este momento frente a este debate, esta discusión que da para largo y que sin duda pues dará mucha tela para cortar. Son el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, y también Blake Beecher, que es empresario y country manager de Biominerales Farm. Gracias, senador, por su tiempo. Anita, gracias, siempre a disposición de ustedes. Siempre. Muchas gracias. Sí, senador, muchísimas gracias. Sí, Blake, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a los dos entonces, muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos.
Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora un escándalo que viene involucrando al exdirector de la Policía Nacional, hablo del general Rodolfo Palomino, y también al exfiscal general Eduardo Montealegre y a su exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Hoy apareció otro nombre dentro de estos hechos de los que ya vamos a hablar. Apareció el nombre del exdirector de la Policía Judicial, es decir, de la Dijín, el general Jorge Rodríguez. Todo esto tiene relación con la captura hace varios años del reconocido empresario Luis Gonzalo Gallo, quien, según las investigaciones, habría tenido vínculos con dos delitos, con lavado de activos y con desplazamiento forzoso en el departamento de Córdoba. Lo que hoy ocurre en la Corte Suprema es que avanza un juicio contra el general Palomino por su presunta participación en un intento para evitar que la justicia capturara al empresario Gallo, y eso lo tiene hoy respondiendo en etapa de juzgamiento. Lo nuevo se ha conocido hace cerca de un mes, cuando se dio a conocer el testimonio de una fiscal de apoyo que supuestamente habría recibido a través de terceras personas presiones directamente desde el despacho del entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y de su ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para que reversara la orden de captura que había proferido en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo. Esto ha tenido un desarrollo en las últimas horas, bueno, que se ha conocido en las últimas horas, pero realmente fue una determinación tomada desde hace varios meses, y es que se compulsaron copias, es decir, se pidió que se abriera una indagación, como efectivamente se hizo, contra el ex vicefiscal Jorge Perdomo y contra el exdirector de la Dijín, el general Jorge Rodríguez, por su presunta participación en el fallido complot que investiga la justicia. Han dicho el general Palomino, el exfiscal Montealegre y el ex vicefiscal Perdomo que nada tuvieron que ver con ninguna actuación ilegal. De hecho, el exfiscal Montealegre envió una carta muy dura en la que dice que lo que él simplemente defendió en el caso del empresario Gallo fue su directriz cuando fue fiscal general, y es que tendrían todas las garantías los procesados, no porque no tuviese eventualmente una responsabilidad en delitos, sino porque considera que la detención de una persona es absolutamente usada cuando es indispensable, o cuando hay riesgo de fuga, o cuando no hay otra medida que pueda garantizar que esa persona comparezca en este proceso. La verdad es que el caso sigue creciendo, es un escándalo que involucra una administración anterior de la Fiscalía y que podría tener desarrollos en las próximas semanas. Gracias, Ricardo. Y así terminamos. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Nos vemos pronto. Buenas noches.